Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a la doctora Ana Laura Magaloni, profesora de Ciencias Jurídicas en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, pero además con una larga trayectoria en materia académica y de investigación del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia y de las ciencias jurídicas de este país. Doctora Ana Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco mucho que estés aquí. Señor Quintana, ¿cómo está usted? Buenas noches. Ana Laura. Ay, gracias. Señor Piz, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Bienvenido. Hola, muchas Hijo, gracias. hay tanto, desde esto que mucha gente y muchos académicos y expertos en la sociedad han percibido como un embate o un ataque desde el Ejecutivo y de algunas voces del Congreso también, hay que decirlo, hacia el Poder Judicial en su conjunto. Y luego personificado a jueces y a magistrados y cuando un fallo de un juez no satisface al gobierno, hay un señalamiento. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene este clima? ¿Al actual gobierno no le gusta la independencia del Poder Judicial? ¿Cómo se ve desde la academia? Pues mira, yo creo que la democracia tiene dos grandes asideros, ¿no? Una cosa son las mayorías, ¿no? Las mayorías que llegan a ser electas y esa fuerza política. Y una de las grandes preguntas es qué se puede hacer con esa mayoría y qué pueden cambiar y no cambiar. Y el segundo gran basamento de la democracia es la ley. O sea, porque estas mayorías que llegan al poder se deben de comprometer a gobernar conforme a la ley para que sea posible que de nuevo volvamos a repartir la baraja y volvamos a tener una elección. Y a veces pensamos que la democracia solamente se trata de quienes están en el poder y qué pueden hacer en términos políticos y mayoría en el Congreso, en el Ejecutivo, pero hablamos poco del compromiso de gobernar conforme a los límites. Y eso es lo que hoy estamos litigando, ¿no? Si podemos tener una democracia que sí respete el voto mayoritario y las preferencias, pero al mismo tiempo se ajusta al marco de derecho. Y sobre todo a las premisas sobre las que sostiene una democracia constitucional. Y una de ellas es que tienes un referee que se llama Suprema Corte de Justicia y que es un árbitro de estas mayorías con las minorías. ¿Y qué dice la mayoría? Pero las minorías dicen, esto no se puede. Y necesitas a alguien que dirima esa controversia. Y creo que esta segunda parte no le ha gustado al Ejecutivo, digamos, ¿no? Y ha habido fallos de la Corte que no le han gustado en específico. Creo que el peor ha sido para el Ejecutivo el de Guardia Nacional. Y eso ha desatado una hondanada de, pues, ese órgano que se llama Suprema Corte es incómodo para la Cuarta Transformación, digamos. Y en esa discusión estamos. ¿Es reversible esto? ¿Se para, se detiene? ¿Obedece solamente a quien ocupa hoy el gobierno y vendrán esta nueva repartición de la baraja en las elecciones del año entrante y ahí esperemos que se puedan volver a los equilibrios? A mí me parece que el equilibrio es fundamental, porque si no, pues tienes una maquinaria que aplasta. Como vivimos en este país muchos años, a lo mejor ya se nos olvidó, pero tuvimos un partido hegemónico que lo controlaba todo y todos los nombramientos, designaciones, hasta los cargos de elección popular. Y nos ha costado mucho trabajo llegar a esta, pues, imperfecta si se quiere, pero una democracia que iba en ascenso y en consolidación, diría yo. Es decir, organismos autónomos, respeto a los equilibrios, elecciones cada vez más incuestionables, ¿no? Cuando éramos jóvenes uno iba a votar y sabíamos quién iba a ganar, y eso se acabó en este país, y es un gran logro. Pero pareciera que hay gente que quiere ir en retroceso a eso. ¿Tienes esperanza? ¿O cuál es tu perspectiva? Pues yo estoy preocupada un poco sí estoy preocupada por el Poder Judicial y estoy preocupada por la Suprema Corte y a mí me gustaría un poco como la gran oportunidad económica que tiene México para el siguiente sexenio y el nearshoring y toda esa posibilidad, ¿no?
sí creo que si se equivocan en esta, pues lo van a retrasar y lo van a inhibir, porque creo que es una variable clave la certidumbre jurídica para apostarle al país, para saber qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Y sí creo que esta cosa entre mayorías y minorías, lo que puede hacer la Corte siempre es puntual y chiquito. Quienes gobiernan son ellos y tienen un montón de poder y pueden hacer un montón de cosas. Solamente es lo que sí ya no se puede. No se puede cambiar de adscripción a la Guardia Nacional, no se puede hacer un plan B, no se puede reformar de esa manera, sin reforma constitucional, transformar el sector eléctrico. Pero al mismo tiempo haces un montón de cosas todos los días si tú gobiernas. Entonces, yo creo que no lo deberían deberían de ver a la Corte y al Poder Judicial como un aliado en el proceso de asumir el poder en una oportunidad económica como la que viene para México y en una necesidad como un poco de empezar a serenar el país, digamos. Porque algo de lo que hace el Poder Judicial es eso, ¿no? La función del Poder Judicial es precisamente la de pacificar los conflictos. Y no está sereno el país. El país está cada vez más, y es propio de un proceso electoral cada vez más tenso. En ebullición. En ebullición, y llevamos un sexenio pues muy polarizados, con una conversación muy polarizante. Pero al mismo tiempo creo que perder de brújula la idea de que necesitamos jueces que nos den la certeza de que se puede pacificar el conflicto y gestionar conforme a la ley, me parece así como de los lugares de asidero más básicos de gobernabilidad. Entonces no la movamos, no la movamos. No, los jueces no se están devorando a la 4T, la 4T tiene un montón de poder y va a seguir haciendo un montón de cosas. Respetemos esta parte que sí le toca al judicial, que es poner el límite. Esto no se puede. Pero se pueden miles de otras cosas. O sea, como que... Pareciera que no solamente no va a haber reversa, sino que haya acelere. Más allá. Es el proyecto de reforma que ha expresado el presidente López Obrador, que pues va a ser lo último que proponga. Ya lo adelantó en el mes de septiembre de 2024, el último mes de su gestión, ya con una legislatura distinta que él espera que permita tener mayorías calificadas en las dos cámaras. Pues ha dicho que quisiera introducir la reforma constitucional que permita la elección directa de ministros y magistrados. Y cuando esta idea se puso sobre la mesa, pues hubo gente que dijo, pues suena bien, ¿por qué no? ¿Por qué no elección directa de jueces y magistrados? Creo que vale la pena que elaboremos un poco, Ana Laura, ¿por qué está mal esta idea que está planteando el presidente López Obrador? Como que volvamos a la idea original, ¿no? Las mayorías que compiten políticamente y los árbitros, ¿no? Que ponen los límites. Al volverlos de elección popular, los pasas a este lado. Es un cargo más que se compite en la arena electoral. Y entonces, ¿quién hace las veces de poder contramayoritario? Que ese es el que le toca a los jueces. A los jueces les toca decir, estas mayorías ya se pasaron. Estas mayorías políticas pueden y no pueden hacer esto, ¿no? Pero ahora los jueces están metidos en ese mismo jolgorio de las elecciones y los votos y los partidos y quién te apoya. Y la ideología. Entonces, simplemente es desnaturalizar, como por decirlo de alguna forma, la función que les toca. El árbitro no está metido en la política. El árbitro observa la política y decide. Si lo metes en la política, ya no es árbitro, ya es un jugador más. Entonces, simplemente es quedarnos sin árbitros. Y ese es un cargo técnico. Yo, si reformaría la Constitución, es para que nadie que haya ocupado un cargo de árbitro alto, INE, Tribunal Electoral, Suprema Corte, tal, pueda brincar a la política. De esa forma, como garantizar que tenemos personas que son técnicas, inteligentes y que no están jugando política.
no todo es la política, pero el presidente piensa que todo es política. Hay un reducto que es súper importante para el país, que es el arbitraje y las diferencias, cómo se resuelven, digamos. Y esa pues les queda a estos órganos. Y en el Poder Judicial, si tú los ves a los magistrados y a los jueces, llevan toda la vida adentro. Tienen una carrera judicial de todo. Son gente súper meticulosa con sus expedientes y sus no sé qué, y nada que ver con la política. Yo nunca había visto... Como debiera ser. Así es un Poder Judicial. Y construimos uno, que se llama Poder Judicial Federal. Los locales están hechos una desgracia, y están hechos una desgracia porque los gobernadores tienen una incidencia... Meten la mano. Pero durísimo. Y con ello intereses económicos, y se compran y venden sentencias. O sea, no tenemos esa garantía en lo local. Nos vamos a cargar la única que sí tenemos. O sea, vamos a desorganizar esa casita. Ventanas de oportunidad para mejorar la justicia, muchísimas. Y podemos hablar de todo lo que quisiéramos. Pero politizar la justicia, ese es un retroceso que el país no se debería de admitir y que a la propia Morena no le conviene. Porque les da certeza a los otros, los hace sentir que forma todavía parte de un juego al que ellos pueden aspirar al poder y pueden litigar sus diferencias. Si les quitas eso, ¿cuál es el incentivo de los que están perdiendo de seguir como apostándole? O sea, pues puedes radicalizar grupos, puedes salirte un poco como del diseño en el que suceden estas cosas entre mayorías, minorías, la ley, los que aspiran al poder, los que están en el poder. Ese juego que diseña un poco la democracia constitucional, creo que se rompe tan pronto pierdes la imparcialidad de los jueces. Esta reforma a la que se refiere Enrique porque el presidente ha hablado de eso continuamente y tristemente su candidata hoy lo repite, lo cual a mí personalmente me parece muy preocupante, pero esto de elegir a los titulares del Poder Judicial Federal, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes de esa reforma en curso y sabes que se está preparando y que hay gente trabajando en ella? No, yo no sé, ¿No? Pero yo creo que es delicado cuando es una promesa de campaña repetida y repetida. O sea, nadie sale con una promesa de campaña repetida y repetida y luego no la intenta llevar a cabo. O sea, a mí me ha preocupado porque puede haber cientos de otras propuestas y además mucho más interesantes para la ciudadanía y para los votantes, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que sería un hitazo hacer una reforma a la justicia de ras de tierra y acceso a la justicia. Así se llamaría, una reforma a la justicia que transformaría México, acceso. Y eso está en el ámbito local hasta abajo, todo derruido. Miles de personas en México, millones de personas en México no pueden entrar ni siquiera a tocar la puerta de un tribunal porque nuestras defensorías públicas están derruidas, porque la justicia local no jala, porque el juez cívico, porque... Bueno, ese sector, si tú lo resolvieras, le cambias la vida a la gente, pero de una manera que no te lo imaginas. Entonces estamos gastando como balas y capital político en una reforma que no le sirve a nadie. Más que al poder. Y ni siquiera a ellos, yo creo. Frente a algo que podría ser absolutamente un hit para Morena, digamos, y algo profundamente transformador para el país. Sí hay problemas en la justicia. Las personas, muchísimos. Estos no son. Y ojalá esta oportunidad fuera para desgastarnos en esa reforma que tanto necesita México, digamos, ¿no? Frente a esta posible reforma cantada, cuando menos, ¿cómo blindar a los jueces, o sea, los juzgadores, jueces, magistrados, ministros, y confiar en su capacidad de resolución de conflictos en este papel de árbitro entre mayorías y minorías? ¿Cómo blindarlos? Mira, el diseño constitucional y normativo, ahí está, ¿me entiendes? Los jueces se blindan de muchas maneras. O sea, en la Constitución dice que son inamovibles, que no se les puede reducir el sueldo, y luego viene toda una ley orgánica y que se reformó justamente en el 21, y ese fue uno de los grandes proyectos de Arturo Saldívar, que es el servicio civil de carrera. Lo que tienes que darle a los jueces es garantías de que ellos pueden desempeñar su papel sin que nadie se meta con ellos, sin que esté de por medio su puesto, ¿no? O sea, si yo fallo en contra, nadie me va a despedir
Y lo que es más delicado, y ese es lo más delicado de lo que está sucediendo, es que van a acatar mi sentencia. O sea, tanta balacera al Poder Judicial, en un momento dado, yo no sé en qué momento dado decides que pues ya no acatas, ¿no? Y en ese momento se acabó el juego. O sea, como que yo creo que lo que tenemos que saber es que el árbitro es libre para decidir, y dos, que lo que decide se acata. Y sin estas dos características no hay árbitros. No hay poder judicial. Es simbólico, pues. Y la imparcialidad del árbitro es clave para que los demás, para legitimar su fallo y su sentencia. Si yo creo que yo tengo una juez que ya es morenista elegida y esta es una reforma que propuso Morena y yo ya de entrada, yo ya no sé si tengo posibilidad de que me escuche, porque estoy defendiendo el otro lado. Esa imparcialidad es clave en el Poder Judicial. ¿Y cómo se blinda? Con servicio civil de carrera, con sueldos, con inamovilidad. Y debe de haber una oficina, claro, de control interno. Claro. ¿Qué tal si el juez se corrompe? No, o sea, hay otros instrumentos por si el juez está corrompido. Pero el basamento de la justicia es que estás frente a un juzgador imparcial y que esa imparcialidad, y técnicamente potable, o sea, que lo que hace tú lo puedes distinguir como eso es derecho, eso no es política, y que le ofrece a las dos partes, pero ¿sabes sobre todo a quién? A la que pierde. La que pierde tiene que aceptar como las razones que le da el juez, tiene que poder acatar ese fallo como jurídico y no político, ¿no? Ahora que se discutió la reforma de la ley de la industria eléctrica y que se empezaron a otorgar las primeras suspensiones por parte de los jueces especializados, pues no solamente fueron cuestionadas sus resoluciones, sino que fueron señalados desde el poder. Un poco iba la pregunta en ese sentido, o sea, cómo blindarlos ante, pues como dices, vienen las balas desde el poder, o sea, y quedan pues vulnerables, no quedan expuestos. Y es muy difícil vulnerarlo, o sea, esa vulnerabilidad no se las vamos a quitar. Que el presidente los critique en la mañanera, no va a haber manera de que no ha sido suceda. más grave, Ana Laura. Ha exhibido estados de cuenta de jueces por señalarlos de presunta corrupción, porque el fallo del juez no satisfizo al presidente. Sí, o sea, el presidente yo creo que tiene una visión distinta de la que yo estoy planteando sobre el Poder Judicial. Acuérdense que el presidente lo desaforaron, o sea, acuérdense de ese complot que hubo y esa es su visión de la justicia. Sí. Es una justicia absolutamente politizada, creando un desafuero, sentado el presidente de la Suprema. Esa visión es la que el presidente sigue teniendo dentro. Entonces, bueno, pero a ver, no nos vamos a meter en ese caso que hace 18 años, pero ese funcionario, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, desacató el mandato de un juez, ¿cierto o falso? Falso. ¿No lo desacató? A ver. No nos vamos a volver a meter en lo de la suspensión, pero era discutible. Y les voy a decir la otra cosa que era más discutible. O sea, él piensa que es víctima del Poder Judicial. Y sí fue víctima en el desafuero, perdónenme. En el desafuero sí fue víctima. No hablo de la conspiración política, que luego fue bastante evidente, ¿no? Y ahí el señor de Gobernación, y el señor de Los Pinos, etcétera. Pero ahí hubo un entramado político para que Andrés Manuel no compitiera en el proceso electoral. Correcto. Y entonces reconozcamos que en ese momento la justicia se politizó. Sí. Y que usaron todos los instrumentos que tenían para poderlo hacer, y casi lo desafueron. Casi, no se concretó, pero ¿había una base jurídica? ¿No hubo un desacato al mandato de un juez? Mira, lo que es súper raro es que no sabes cuántas cosas en nivel de suspensión y de incidentes de suspensión, de si se está cumpliendo y se está y a cuántos los mandan al desafuero y a destituir. Hay miles de instrumentos que tenían antes. Ya te entendí. Es decir, no todos tienen que llegar a esa... Y ese desacato para que te quiten es mucho más grave y lo más importante, casos iguales se tratan iguales. Y en el caso del presidente yo te puedo asegurar que había miles de casos idénticos que no le estaban dando ese tratamiento. O sea, no, el desafuero y el desacato judicial para que te quiten el puesto es muy grave. Pero y entonces, eso no estaba sucediendo. la línea narrativa que estás construyendo es que lo que vemos hoy
es a un señor López Obrador investido con la banda presidencial con un sentimiento de revancha al Poder Judicial Federal. De desconfianza. En esta misma línea, el presidente en diferentes ocasiones ha señalado pues, que le falló. Tuvo la oportunidad de construir una corte donde iba a tener el suficiente número de ministros cercanos como para no inhabilitar una ley, no declarar inconstitucional una ley, y pues le falló, porque ni Margarita Ríos Farjat ni González Alcántara le salieron como él esperaba. Como dijo, no, traidores. Me salieron conservas. Sí. Con ese tono coloquial y despectivo que usó. Se va a Saldívar, ahora tiene el desafío del reemplazo. Y dice, no me va a pasar lo mismo. Y estamos justo en este momento en ese proceso de reemplazo, con un presidente que tiene este pecado original o que piensa que el Poder Judicial tiene este pecado original que viene desde el desafuero y que ahora sí voy a poner a quienes sean, pero cercanos o cercanas. Y manda esta terna que está examinándose. ¿Cómo ves tú esta terna, este proceso en el que estamos inscritos y que probablemente se resuelva antes del término de este periodo ordinario de sesiones del 15 de diciembre? ¿Cómo percibes tú a Lenia Batres, a Berta Alcalde, a María Estela Ríos, la consejera jurídica? Lo primero que me parece absolutamente atípico, y el presidente se lo podría ahorrar, es haber dicho de antemano que quería a alguien como Esquivel y Loreta. O sea, y Loreto Ortiz. O sea, el presidente se lo debió haber ahorrado. O sea, porque lo único que está diciendo es quiero un juez político. Ya no quiero no quiero jueces, quiero militantes en la Corte, ¿no? Puede lograrlo sin decirlo tan expresamente. O sea, pero bueno, yo creo que... Pero el mensaje es inequívoco, doctora. Es decir, exactamente. No se confundan, no se confundan. Ahí no van ustedes ahí van a militar. Y yo sí les tengo que decir que a mí me ponían ahí y me daba una vergüenza entre los posibles candidatos y después de lo que dijo el presidente, ¿cómo creen que puede? O sea, me daba una vergüenza que esa fuera la descripción del puesto. No, y te voy a decir otra cosa. Por eso la frase esta es un honor estar con ya sabes quién, pero ellas están muy honradas. No lo sabemos cómo se sienten ellas. A mí me parece que si de entrada me mandan una terna diciendo quiero una Esquirol en la Corte, quiero alguien que no le haga de juez, quiero alguien que me dé la razón en todo, y eres un abogado o abogada seria, pues sí da vergüenza, digamos, o sea, perdónenme. Pero bueno, más allá de eso, que se lo pudo haber ahorrado, creo que efectivamente estamos ante una persona que piensa que lo jurídico no es tan importante. O sea, que que lo que mueve al país y lo transforma es la política. Y que esto jurídico hay que tenerlo como minimizado y controlado un poco, ¿no? Porque no entiende todavía el presidente lo que sí le da a esa Suprema Corte. Yo creo que lo que le da a la Corte es gobernabilidad. ¿Cuántas inversiones en México se irían sin una Suprema Corte? No, ni lo digas, o sea, porque deja que pase alguna cosa así y... Pero es bien importante que lo entienda el presidente, que sí hay algo que le da esa Suprema Corte. Piensa que... Exacto, ese es el error. ¿Qué va a pasar con esa terna? Como ya lo han dicho en 1000 veces, yo creo que quien quieren poner ahí es a la consejera jurídica, y la consejera jurídica tiene un problema de que la consejería jurídica tiene rango hay un impedimento legal, ¿no es cierto? De Secretaría de Estado. Exacto, lo y que, de acuerdo a la Constitución... 2 años, me parece. Uno. Para dejar el puesto, o sea, después de que te vas de ser ministro son 2, pero para entrar al puesto es 1, ¿ok? Y entonces tiene 1 año, pero bueno, es consejera jurídica, tiene el rango de secretaria de Estado, entonces, ¿qué va a pasar? Esta terna se la van a rechazar, pero la va a volver a mandar con ella y va a acabar siendo la consejera jurídica. La va a designar. Déjame hacer un paréntesis ahí que me parece así tan escandaloso.
No debiera ser trabajo de la consejera jurídica decirle, oiga, tenemos un impedimento. Fíjese que yo estoy impedida por esta cosa, porque este cargo tiene rango de Secretaría de Estado y la Constitución dice que hay que dejar pasar X tiempo para evitar el oso de mandar a alguien. ¿Cuál es el oso, Leonardo? O sea, va a sacarla. Pero está violando la Constitución. Pero no le importa. O sea, ese es el problema. O sea, la ley, la Constitución, esto parece más bien formalidades, rollo. O sea, esto no le da nada. Y ese es el problema. O sea, no darse cuenta de que las Cortes legitiman, que las Cortes dan peso a tu gobierno, que las Cortes son un instrumento y que para lo que resuelven es tan poquito con relación a todas las miles de cosas que sí puedes decidir. O sea, no es cierto que los jueces gobiernan, los jueces deshacen unas cosas y Los que gobiernan son los que están en el poder. Pero creo que en el caso de la consejera jurídica tiene un segundo impedimento, que es que todas las cosas que están en la Suprema Corte pasaron por su escritorio, o muchas cosas pasaron por su escritorio. Parte del trabajo de ella es decirle al presidente, oiga, esto es inconstitucional, es contestar las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales. Todo lo que se litiga en la Corte pasa por el escritorio de la Consejería Jurídica. Entonces tiene dos impedimentos. Ya se pronunció, ella es parte de un montón de los casos que están ahí. De todas formas, no creo que estas razones pesen. No. Sí, porque dile al auditorio, a lo mejor no lo sabe, es decir, hay dos, envío al Senado, el Senado rechaza, vuelve a enviar terna, modificada o la misma, el Senado vuelve a rechazar y entonces la facultad del Ejecutivo es designar, ¿es correcto? Directo, sí. Y yo creo que vamos a acabar ahí. Y que las formalidades de la ley y el debido proceso y que se cumplan las formas no es algo que yo a lo largo de este sexenio he visto que le preocupa al Ejecutivo, y por eso le han echado un montón de cosas abajo, pero que pudo haber sacado el presidente. Con un poco más de cuidado jurídico, hay un montón de cosas que no sé como no era tan claro que se pudieran revocar. ¿Supiste que tu nombre estaba contemplado en el debate? En la opinión pública, pero allá adentro no. Muchos votamos por ti, debes saberlo. Pero de nada sirve. Bueno, esta historia no se ha acabado todavía, ¿no? Hay concentración de poder en el Poder Judicial, en la Corte, en la Judicatura. Acaba de hacer unos nombramientos y pues llevan también el sello de la casa, ¿no? Quizá el presidente está viendo que hay concentración de poder y quiere romper esa concentración. ¿En dónde? En el Poder Judicial, o sea, en las cúpulas, sí, en la Corte, en la Judicatura. Pues yo no veo concentración del poder, yo veo que hay una Corte haciendo su trabajo, ¿no? Y que hay cosas que sí son muy abiertamente inconstitucionales. Guardia Nacional es que lo dice textualmente la Constitución, o sea, como que no había mucho para el debate, ¿no? El plan B... Y se atropelló eso. Pues sí, o sea, lo echó abajo la Corte, pero era bien difícil de deshacerte de la frase que decía que la Guardia Nacional depende de la Secretaría, pero lo dice expresamente. O sea, no puede pasar a la Guardia Nacional, no puede pasar Sedena. ¿Y pasó? Pues pasó en forma y ya la tienen que regresar. Era como muy difícil moverte de ahí, digamos, o sea, si eres un juez serio o una jueza. Y también creo que... Pero en plan B, por ejemplo, no se pronunció la Corte sobre el fondo. El plan B fue por proceso legislativo. Sí, fue por proceso, exactamente. Y después de ahí vienen como muchas, las de Jicoténcatl, de la noche de Jicoténcatl, todas esas leyes. La inolvidable noche de Jicoténcatl. La noche negra. Tienen un vicio de proceso legislativo ¿Todas? tan obvio. Sí. Pero entonces, ¿realmente querías esas leyes? ¿O realmente estás haciendo otra cosa? Porque yo creo que hay muchas veces que creo que todos estos son pretextos para polarizar y para seguir jalando la liga. Y que en algún lugar el presidente percibe que en un ambiente polarizado su movimiento adquiere fuerza. Y creo que algunas de estas cosas las ha hecho para que la opinión pública empiece a gritar y se haga todo un foro y se empiece de nuevo a jalar la liga, ¿no? Entonces yo no sé cuántas de estas cosas parece ser las quería. Que ahí hay más rédito político que en lo otro.
¿no? Son los instrumentos que utiliza el presidente para mantener vivo a su movimiento. Sí, porque en esta polarización lo que genera dentro de Morena es la idea de que están yéndose, ¿no? Luchando todos una batalla campal contra los conservadores y contra las élites y contra los que siempre han abrevado del país privilegios, etc. Fíjate qué grave esto, porque finalmente eso, las élites y el poder establecido, el status quo, los conservas, etc., ahí también mete al Estado de Derecho. Bueno, malo, regular, débil, en proceso de como fuera. Recuerdo a Ernesto Zedillo por ahí del 2005 en una conferencia cuando ya era expresidente, que le viniera a dar clases al presidente Fox, y Zedillo decía, no, yo no tengo nada de dar clases, cada quien que enfrente su momento y resuelve sus problemas. Lo que este país tiene que hacer son 3 cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Y lo dijo hace 18 años. Y creo que hemos avanzado lentamente ahí, muy frágilmente. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con la doctora Magaloni, que nos ilustra y nos ilumina en esta materia. Volvemos. Estamos de regreso con la doctora Magaloni. Es inevitable tocar este tema, Ana Laura, porque pues, ha sido el debate de estos momentos. Y yo sé que no te voy a preguntar por la persona, porque sé que guardas una relación profesional, académica, de investigación, tienen 1 o 2 o más libros publicados juntos, me refiero a Arturo Saldívar. Pero te quiero preguntar por el rol del ministro y el rol, o esto que decías hace un momento con tanta claridad, en el momento en que el juez o el ministro pierde su independencia o su autonomía plena, pues ya se pasa de la cancha de los otros, de los partidos, de la ideología, de los que, etcétera. Este proceso tan, muchos críticos dicen desaseado, turbio, salida, la causa grave nunca claramente explicada, etcétera. ¿Qué impresión te deja de esta etapa de la Corte, de esta presidencia también tan cuestionada en términos de que pues hubo ahí muchos asuntos que merecían una deliberación más rápida y que fueron archivados? Es facultad del presidente de la Corte la repartición de los asuntos, etcétera. Un balance de esto, y si quieres ni nos metemos en la persona para no ponerte a ti en una situación incómoda. Sí, no, yo soy amiga de Arturo Saldívar y lo aprecio y lo respeto mucho. Y además siento que hay algunas cosas de su presidencia que fueron súper importantes para el país y que quizá retrospectivamente se lo reconozcamos. O sea, por ejemplo, la forma en la que Saldívar controló la reforma judicial del 21. Si ustedes se acuerdan, en la reforma judicial del 21, o sea, ya estaba que la tercera sala, que meterse con las adscripciones. Sí, ampliar el número. Que quitarle, ¿no? que hacerles exámenes y a ver si los condicionamos. Sí. ¿No? O sea, todo eso que pudo haber pasado en la reforma del 21 lo controló Saldívar, y yo creo que esa reforma es más importante no por lo que está escrito, sino por lo que no está escrito. Y esa estrategia de Saldívar de bailar con el de poder, a mí me parece que ganó muchísimo el país. Luego, en toda la administración de Saldívar, cuando fue presidente, no le aplicaron la ley de austeridad a la Corte. Y eso también tenía que ver con cómo Saldívar lidió con el presidente. Con la relación del poder. Entonces yo, en ese sentido, creo que pues, y si ustedes revisan la jurisprudencia y los precedentes de Saldívar, de su larga trayectoria, se van a dar cuenta de una calidad argumental y de cosas muy importantes que dijo mientras que estuvo ahí en la Corte, y además logró que se hicieran precedentes vinculantes, no nada más fueron votos particulares, ¿no? Entonces hay una parte de la gestión de Saldívar que creo que quizá con los años retomamos. A mí esta última parte, pues siento que es un pésimo momento para moverse de la silla. Eso es lo que yo creo. O sea, lo que yo creo que era momento de esperarse a que esta elección se acabara, pero que la vulnerabilidad del Poder Judicial y de la Suprema Corte no es Saldívar. ¿Pero su salida vulnera la Corte? Su Saldívar en este momento vulnera porque hay un tercer nombramiento.
pero que sería como que nos encanta encontrar al demonio de Tasmania para irnos todos contra... Pero no, esto es más amplio. Y esto creo que hubiera pasado con o sin Saldívar. Esta es una concepción política de la justicia que tiene el presidente. Y yo espero que Claudia pueda distanciarse de ella, digamos. Pero en caso de ganar, por supuesto. En caso de ganar. Eso es lo que me gustaría decir de este. En la coyuntura de la relación de la Corte con el presidente a partir de la salida del ministro Saldívar de la presidencia, no de la Corte, sino de la presidencia misma, empezó a darse este roce permanente que adquirió rostros. La ministra presidenta, el ministro Pérez Dayán, el ministro Lainez, Aguilar, ya se personalizó, ya no solamente era el cuerpo colegiado, sino personas en lo individual. Y bueno, se creó la narrativa de que toda esta serie de personajes son privilegiados, son corruptos en la acepción que el presidente entiende corrupción, es que ganan mucho, es que tienen prestaciones. Y a partir de ahí vino uno de los temas también que están en litigio hoy, que es el asunto de los fideicomisos. Los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, tanto de la Suprema Corte, de la Judicatura, como del Tribunal. Y estamos ahora aparentemente en el limbo. Todavía en días pasados el presidente duro y dale con el tema. Es decir, casi me mintió la ministra Piña porque me dijo que iba a regresarlos y ahora resulta que no se puede porque un juez o una juez declaró suspensión. ¿En qué estamos en ese proceso de litigio de los fideicomisos, Ana Laura? Mira, sé tanto como tú, pero y seguro sabes más tú, pero yo creo que donde la ministra Piña creo que logró frenar lo que yo creo que fue un error. O sea, la forma en la que reaccionó me parece muy rápida, equivocada, pero creo que el tema de fondo es si los fideicomisos garantizan derechos individuales, ¿no? y derechos adquiridos por la planta de trabajadores del Poder Judicial. Y ahí tienes un tema litigioso interesante, porque no es decisión de la ministra. No. O sea, es tu derecho al retiro, el tuyo. Sí, y tú claro. le metiste esto y tú esperas recibir esto. ¿Cómo vamos a litigar con los derechos individuales de este personal del Poder Judicial que lleva, les prometo, es una lealtad y trabajan ahí toda la vida y van a ahorrar? Y es tan importante eso para que esa maquinaria funcione. Entonces, ¿dónde estamos? En ese litigio. Si se le puede quitar a los trabajadores esos derechos, y no solo son jueces, es todo el Poder Judicial que le han dado un conjunto de garantías que a mí me parece que son importantes para que un Poder Judicial... ¿Saben cuánto vale un magistrado de esos fuera, en un despacho privado, con todo, o sea, con lo que se litiga en México? Vale un dineral. Entonces, si quieres garantizar a esa burocracia una estabilidad y una perspectiva de futuro... Que además es blindaje al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que vamos a ver qué va a pasar con los litigios. Creo que el presidente es inteligentísimo al vincularlo con Otis y Acapulco, digamos. Porque claro, entonces es porque el derecho laboral o el desastre de Acapulco. O sea, entonces ahí sí tienen un litigio mediático, pero sobre todo creo que lo de los fideicomisos le ha permitido al presidente como exhibir que lo que sucedió al inicio del gobierno, ¿no? Tenemos unas burocracias doradas que han abrevado demasiado de los recursos públicos y eso creo que es lo que en términos políticos ha logrado el presidente con los fideicomisos. Y a veces creo que el presidente se propone más hacer, en términos políticos, ganar el debate que efectivamente el dinero de los fideicomisos. Yo creo que tienes razón. O sea, hay algo... La victoria es más política que la presupuestal, ¿no? O sea...
Además, para lo que significan 15,000 millones de pesos, es decir... No, y además, o sea, para un país con los sueldos de México, con las carencias de México, o sea, cuando oyes que los ministros ganan no sé cuánto o que tienen ellos sí garantizados no sé qué, y luego tienes la imagen de la justicia que te toca, que es una porquería, que es la local, que siempre... Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿No? Claro. Claro. Entonces yo siento que el presidente sabe políticamente su trabajo con el Poder Judicial. Cada vez que a un ciudadano ordinario le digas la justicia no tiene buena cartelera en México. ¿Por qué? Porque de verdad que la que le toca al ciudadano ordinario está del nabo. Y a mí me parece increíble que no nos gastemos todos los que estamos aquí y el presidente y la próxima presidenta en esa reforma. Esa reforma sería importantísima. Pero estamos aquí discutiendo los fideicomisos En la Intelec, claro. y lo que pasa en la Suprema Corte no le va a ayudar en nada al ciudadano ordinario a protegerse frente al abuso de otros, la pensión alimenticia, el señor que me está golpeando, el que me despide injustamente, el que ya me quitó mi terreno, el que me pone la música a todo volumen. Esos conflictos de la gente que de verdad, sin la protección de la ley no hay forma de prosperar. Sí, doctora, decías, durante la presidencia de Saldívar se hizo este manejo para pues lograr que no le afectara o no tuviera implicaciones la ley de austeridad, ¿no? en esa presidencia. Pero bueno, luego ya el presidente puso la mirada en los sueldos y salarios de los integrantes del Poder Judicial. Exactamente, sí. Sí, entonces es recurrente esta frase de que ganan 600,000 pesos y por qué no están aplicando ¿por qué no están aplicando la Constitución? Pero eso también es una mentira. Pero más allá del debate sobre sueldos y salarios, que creo es necesario, pues también hay la necesidad de hacer críticas y análisis sobre el uso de recursos del Poder Judicial. Digo, acaba de pasar la aprobación del presupuesto y siempre les pasan la tijera, ¿no? Pero creo que sí es una tarea necesaria, ¿no? Yo hace mucho escribí un artículo con Carlos Elizondo de todas las áreas de oportunidad que tiene el Poder Judicial y la Suprema Corte en términos presupuestales. O sea, si la discusión fuera cómo mejoramos la gestión y administración de recursos por parte de la Suprema Corte y de tal, para que no fuera una venganza, sino que de verdad tuviéramos un Poder Judicial mejor gestionado y administrado, la discusión sería increíble y les aseguro que tienen buenas ventanas de oportunidad. O sea, áreas así dices, híjoles, no manches, esto y esto y esto. Pero esa no es la discusión realmente. Entonces yo no he querido abrir ese frente de los datos y porque sí están, digamos, y sí hay áreas de oportunidad para la Suprema Corte, porque me parece que está tan politizada la discusión que ya nada que digas es neutral. O sea, ya, y yo creo que es muy delicado lo que está pasando con el Poder Judicial y que esa no es la manera de resolver estos otros problemas, digamos. Entonces sí, creo que tienen buenísimas áreas de oportunidad para gestionar lo que les han quitado. El Poder Judicial Federal está muy bien financiado. O sea, nosotros tendríamos que tener mucho más recursos en la justicia local. México es el único país de las federaciones de América en donde le da el doble de recursos al Poder Judicial que todas las entidades federativas al mismo tiempo. Todas las federaciones del mundo le dan hasta 3 veces más a lo local que a lo federal. ¿Por qué? Porque la jurisdicción general, siempre que empiezas un pleito con un... Es en local. Es en local. Claro. Nosotros creamos un sistema de 3 instancias. Pásate lo local, que ahí están batallando. Y llegas a lo federal a través del amparo. Esa idea es una justicia de élite. ¿Quién puede pagar 3 instancias en México? Nadie. Un porcentaje muy chiquito, 2.5% de lo que entra en primera instancia local acaba en lo federal. Y lo federal tiene el doble de recursos. Está mal hecho el sistema. Habría que lo local. O sea, hay unas áreas de oportunidad increíbles para pensar qué tendríamos que financiar, cómo financiar tal. Lo que están haciendo es otra cosa. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo el control político de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Entonces hablemos de eso, porque no estamos hablando de qué tenemos que hacer en términos presupuestales,
Porque esa sería una muy buena discusión, yo creo. Pero estamos ¿Cómo es hablando de posible? control. Pues sí, pues sí. Este debate, por ejemplo, de invertir ese modelo y de dirigir los recursos al primer nivel, al nivel de tierra, sería fantástico. Bueno, y no sabes cuánto le cambiaría la vida a la gente. A mí me duele, porque yo he hecho mucho trabajo en el ras de tierra y he tratado de entender cómo funcionan los barrios violentos, las defensorías públicas, las cárceles. Es tal desamparo que yo estoy segura que cambiarás al país si generas ahí una mayor protección de la ley. Nos quedan unos minutos brevemente para ir cerrando la discusión porque pues hay mucho más. Dinero para la justicia local, pero ¿sería suficiente o necesitamos allí sí una reforma que permita que los gobernadores y poderes fácticos a nivel local saquen las manos y tengamos jueces y magistrados en los estados, pues que no sean mercancía? Sí, dinero es solamente una intención de reformar. La reforma es compleja y hay que hacer un buen proyecto de reforma. O sea, pero creo que donde no hay dinero no hay reforma. Claro. Tienes que invertirle un montón para poder tener la justicia que necesita México. Este país tan convulsionado, nosotros pensamos que todo es fiscalía y es penal, no. No, claro hay que no. un montón de cosas Civil. que son de la justicia. claro. Toda esta me perdí porque no sé dónde quedó, pero muy brevemente, sé que es un tema muy grande, pero aquella reforma para los juicios orales y para implementar esa cultura de procesar distinto, ¿avanzó, no avanzó? ¿Se congeló? ¿Se quedó ahí atorada? Miren, les voy a decir, en la justicia, fiscalía, poder judicial, cómo elegimos a nuestros árbitros, siempre ha habido un problema de si los políticos están dispuestos a sacar las manos del sistema. Si no están dispuestos a sacar las manos de la fiscalía, y no ha habido todavía alguien que conozca que haya estado dispuesto, gobernador, presidente de la República, sí. si no sacas las manos del sistema de justicia penal, no hay forma que eso se reforme. Porque si tú quieres un sistema que funcione para tus intereses, vas a elegir a la gente de determinada manera, las prácticas son de tal, la mística institucional son... Y si tú quieres una institucional al servicio de los ciudadanos, funciona de otra manera. Y yo creo que lo que faltó en juicios orales, la verdad, es un acuerdo fundacional de sacar las manos de las fiscalías. Y no lo logramos. No lo hemos logrado y no lo vamos a lograr, creo. O sea, todavía creo que esa discusión nos falta mucho. Con todo esto que venimos platicando, pues claramente la Corte está a prueba. Después de este proceso, ¿estará a la altura del reto? Pues yo sí creo que este proceso la está debilitando, digamos, y también creo que hoy está a la altura, pero conforme vayan pasando los años, pues va a haber más y más sustituciones, ¿no? O sea, en 5 años ya se fueron todos los ministros que pusieron los otros. O sea, ¿qué perfil de ministros y ministras va a haber? O sea, ¿Esquiveles, Loretas, o va a haber más Alcántaras y más Ríos Farjat? O sea, pero los tribunales, el prestigio de los tribunales, a diferencia de cualquier otro órgano, es el prestigio de las personas que lo integran, como ninguno. O sea, lo que determina la legitimidad del órgano es el prestigio de la gente que está ahí. Y comparativamente, pues, o sea, hay o sea, servicio civil de carrera. Sí. No. O sea, ¿quién eliges para llegar a la Suprema Corte? Esa va a ser la enorme diferencia de lo que va a pasar en la Corte ahorita y durante el siguiente sexenio. Salvo el caso de Medina Mora, que a juicio de muchos que seguimos ese proceso tenía un alto componente político también en aquel entonces. Pero el resto del perfil de los ministros, juzgadores, gente apegada al derecho, a las normas, te da una sensación de que tuvimos una buena generación de ministros. Sí, tuvimos una buena generación de ministros. Creo que tampoco, o sea, que podríamos debatir qué perfil queremos ahí y por qué. No, pues yo te puedo decir, quiero un independiente, te diría de entrada, y un experto, pero hay unos que han venido del aparato judicial y otros de la academia, no necesariamente... No, de la academia casi no, solo Cosío. Solo Cosío.
O sea, la academia estuvo muy abierta en Europa. En Europa llegaron muchos académicos, en Colombia llegaron muchos académicos. Aquí llegó gente tanto de la administración pública como de la carrera judicial. Del Poder Judicial Federal, sí. Sí, y esa es una combinación de tribunales. O sea, pero yo creo que tuvimos y tenemos una buena Suprema Corte, pero que lo que tenemos que seguir discutiendo es qué características deben de tener los que queremos que impartan justicia. Claro, los jueces y los magistrados. Y ojo, no solo imparcialidad y autonomía, también es capacidad. No, bueno, y formación profesional y muchas cosas. Sí, o sea, ¿no? como que lo imparcial y autónomos debe ser el punto de partida. Sí, claro. ¿Quiero un independiente? Pues sí, muchos Es podrían obvio, ser sí, independientes, pero Conclusiones. Bueno. No, pues solamente gracias, Ana María. Mira, yo también estoy. Hola. Ana Laura. Gracias por ayudarnos a entender. Es más complejo de lo que uno cree. Es cierto. A veces simplificamos en extremo las cosas. Creo que este tema de la discusión judicial es bastante más complejo y gracias por darnos luces respecto a ello. Gracias. Y además muy oportuna la visita aquí a la Silla Roja porque pues viene el proceso de elección de la ministra, ¿no? Que llegará a la Corte. Que pareces mujer y a toda creo la que costa, todos ¿no? estos conceptos que hemos escuchado esta noche son muy útiles. Pues lástima, que los ciudadanos podemos proponer candidatos. Creo que no, es facultad del presidente. Solo, ¿verdad? Sí. Lástima, porque sí, tengo unos cuantos que se formarían, ¿eh? Gracias, doctora. Gracias. Te agradezco profundamente. Gracias. Y todos le apostamos a esta visión de un poder judicial pues sólido, fuerte, firme, independiente, autónomo, jugando el papel de árbitro y no metido en la jerga de los equipos, cualquiera que sean los equipos. Te agradezco profundamente y esperemos recibirte aquí de regreso muy pronto. Gracias, Muchas claro gracias. que sí. Sean Quintana, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de su atención aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.